al PPC para cambiar su votación y hoy día darle el visto bueno, el ok al Congreso de la República, con la luz verde al Congreso de la República, no, al Poder Ejecutivo, al gabinete, con la luz verde que estaba esperando. Tengo aquí a dos destacadas congresistas que nos van a ayudar a poner en contexto lo que hoy día ha ocurrido. Ana María Solórzano, de Gana Perú. Ana María, ¿qué tal? Buenas noches, Chacón. Buenas noches. Y Cecilia Chacón, de Fuerza Popular. ¿Qué tal, Cecilia? Muy buenas noches. Bueno, las posiciones de ustedes estaban muy claras desde el viernes, digamos. No ha habido un cambio. La de Fuerza Popular sí hubo un cambio, ¿no? Sí, sí. Porque ustedes estaban por la luz roja. Nosotros anunciamos. Y después los convencieron de que pongan la luz ámbar. No es que nos convencieron. No, primero estaban con la ámbar, luego hoy día la roja. No, pero digo el viernes. Keiko Fujimori desde antes ya había anunciado que Fuerza Popular iba a votar en rojo y fue muy clara en sus argumentos. El mismo día del debate, de la presentación del gabinete, igualmente nuestro vocero anunció el voto en rojo. Sin embargo, como tú sabes perfectamente, dentro de lo que fue la discusión y de alguna manera el ponernos de acuerdo y llegar a un consenso con las otras bancadas, se decidió votar en abstención. Y se decidió votar en abstención porque lo que hemos visto ahora era más o menos lo que de repente hubiera sido ese panorama. Nadie estaba contento con lo que había sucedido con ese gabinete, nadie estaba contento cuál había sido de alguna manera la razón por la que el gabinete Villanueva cayó. Nadie estuvo de acuerdo en lo que nosotros creímos y seguimos pensando fue una intromisión de la primera dama en funciones que no le competen ni le corresponden. Por lo tanto, lo que pasó el día de viernes de alguna manera ha sido el reflejo de toda una serie de hechos y de sucesos, no de hace una semana, ni de un mes, sino ya desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el tema se ha centrado un poco frívolamente, creo yo, y me parece que la prensa es en parte responsable, solamente en el tema de la intromisión de la primera dama, como si ese fuese el único problema. Así es. Y ese no era el problema principal, a mi modesto entender. Los problemas que tenía ese gabinete iban desde el huaico que se vino con el aumento de los sueldos de los ministros, hasta una serie de cosas más, uno de cuyos aspectos era el tema de la primera dama, pero al final todo ha ido más o menos dirigiéndose a decir, no, como nadie se va a meter en el gobierno, entonces el PPC dice, ya aclararon el tema de la primera dama, pero me parece que ese no es el tema de fondo, no sé cómo lo ven ustedes. Bueno, en realidad, cierta tu apreciación, en el debate constitucionalmente se dice que los ministros van a explicar el logro que es todo lo que se ha hecho y obviamente lo que se viene y lo que se va a hacer. Eso es lo que constitucionalmente dice la Constitución ante la presentación de un gabinete que busca el voto de confianza en el Parlamento de la República. En ese sentido, efectivamente, todo el debate fue en torno a la primera dama. Entendemos nosotros, por supuesto, que aceptamos que ha habido una crisis, ha habido una serie de acontecimientos de los cuales se ha trasladado justamente en esa votación. Bueno, si vamos a entrar a detalles, podríamos decir de que se presentó durante la exposición planteada una cuestión previa por un congresista fujimorista, Juan Díaz Dios, sobre la interpretación de esta Comisión de Constitución, ¿no? Por el cual se discutía el tema de la votación. Que en un comienzo veíamos a los voceros de las diferentes bancadas que iban a marcar rojo, pero cuando se dieron cuenta de este informe por el cual las abstenciones podrían ser mayor que los votos a favor y de esta manera no había aprobación ni respaldo a ese voto de confianza. Claro, es cierto, eso no fue un intento de gente como mi amigo Huetaz de hacer pasar como buena la votación del viernes. Lo que sucede es lo siguiente. Poniendo entre paréntesis interpretando ese informe de la comisión, que ya lo teníamos durante muchos años vigente y que obviamente se respeta, creemos nosotros que no estamos de acuerdo a que el número de abstenciones, por más que sea mayoritario, supere al número de votos. Ejemplo, si tenemos 130 congresistas y 127 votan abstenciones, 2 votan a favor y 1 en contra, entonces tú te vas a olvidar de toda la cantidad de abstenciones y vas a decir, oye, tengo 2 a favor y 1 en contra, entonces ganan los votos a favor. Al final prevaleció este criterio. Mira, pero en un momento hubo riesgo de que no prevalezca. Bueno, fue el tema y la discusión sobre ese informe y el cambio de votos en ese instante, a lo cual Daniela Bogotá hace alusión, pero consideramos nosotros como bancada y sobre todo la bancada de gobierno, que no es dable que un gabinete
¿no?, tenga ese tipo de confianza ni de aprobación. No, nosotros lo consideramos ni jurídicamente válido ni políticamente válido. Y en ese sentido es que el presidente del Congreso convoca para esta nueva votación, pero tampoco podíamos estar en este limbo muchos días, porque ojo, el permiso que tiene, muchos decían, pero ¿por qué se han adelantado si tienen hasta el veintitantos para poder llevar los votos? Hasta el veintitantos, o el plazo, es el que le da, no al Congreso, es el que se le da al Ejecutivo para pedir al Congreso de la República plazo, o sea, el plazo es de ellos, que ya lo utilizaron, ¿no? Volviendo al tema de la primera dama, es un imposible, o sea, esta cosa del PPC, me dije, no, ya el PPC ya encontró una declaración de parte del jefe de gabinete que dice que la primera dama no se va a meter, pero es imposible que no se meta, porque ella es presidenta del partido de gobierno. O sea, si ella fuese solamente la esposa del presidente, es lógico pedir eso, pero lo otro no es posible pensar que ella no se va a meter en las decisiones, pero va a opinar sobre las decisiones. Finalmente ella es la jefa del partido de gobierno. Así es, la presidenta electa por el partido de gobierno. Pero siendo presidenta de un partido, como cualquier otra presidenta, por supuesto que tiene el derecho a opinar sobre la postura que tiene cierto partido. En este caso el partido de gobierno. Pero creo que en ese sentido el Premier ha sido bien tajante, ha sido con este comunicado, y sobre todo saludamos la apertura de diálogo de las demás fuerzas con las cuales se ha podido conversar durante estos días, después del viernes, en tener el día de hoy el voto de confianza. No consideramos tampoco antidemocrático, por ejemplo, las votaciones en la postura de las demás fuerzas que votó en su no, es su opción, por supuesto que se respeta y eso no es antidemocrático, pero sí consideramos que ante el llamado, obviamente, del sector, tal como dice, por ejemplo, la oposición, nosotros escuchamos el llamado de la población y el porcentaje y las encuestas, pero creo que en estos días también se ha manifestado, por ejemplo, la voluntad del empresariado, ¿no? Hoy día ha hablado... Pero entonces no hay que escuchar a los diferentes sectores, por supuesto. Una estoy de acuerdo encuesta contigo. Que hay, por ejemplo, el 89% de la población cree que los señores ministros no se han debido duplicar los sueldos. Y el presidente de CONFIEP le parece bien. No puedes poner, pregunto yo, ¿equivale? Mira, ha habido un montón. Por más importante que sea la CONFIEP, ¿equivale su opinión a la opinión del 90% del público? Ha habido muchos temas y muchos sucesos de los cuales ha acontecido, que por supuesto que hacemos un mea culpa, por supuesto que entendemos el mensaje de las fuerzas políticas, en el sentido, interpretamos la votación que ellos han tenido, y es por eso que el compromiso del Premier a la cabeza, junto con los otros ministros, es de la comunicación a través del consenso y sobre todo a través del diálogo. Creo que ha faltado eso, creo que ha faltado mucho diálogo, y estoy segura que los nuevos ministros, encabezados por el Premier, el Presidente de la República, a partir de hoy tienen un rol mucho más protagónico y sobre todo comunicador de los programas y de los logros que se vienen a ver. No sé cómo ves. Sí, varias cosas, ¿no? Para empezar, la representación nacional, el Congreso de la República, el primer poder del Estado, ha hablado claro y fuerte. Y obviamente la votación del viernes no se ha cambiado ni se ha hecho dependiendo de una interpretación. Lo que ha habido por primera vez en este gobierno es un consenso de todas las bancadas de oposición que hemos tenido un solo mensaje, que es, señores, tienen que cambiar de rumbo. Estamos en la mitad del gobierno y las cosas no están yendo bien. Y no están yendo bien en varios temas. No están yendo bien por la intromisión de la primera dama, que no es poca cosa. Estamos hablando de un tema de que el presidente de la República, el señor Ollanta, es el que ha sido elegido para gobernar. Nadie ha elegido a una pareja presidencial, ni a una familia que cogobierna, ni mucho menos. La señora Nadine Heredia ha sido electa y proclamada por su esposo como presidenta de su partido, pero no hay que confundir. Elegida por el partido. Que sea y proclamada por su esposo y elegida por un grupo de personas, porque no ha sido un militante, un voto, que también el Jurado Nacional de Elecciones lo acepta. Pero, por ejemplo, eso es inamovible. Así el Congreso vote lo que vote. Es que nosotros no tenemos por qué intrometernos en los asuntos de un partido político, así como la señora Nadine, por más presidenta que sea de su partido, no se puede intrometer en cosas del Ejecutivo. Keiko Fujimori es presidenta
del partido Fuerza Popular. Ella se reúne con la bancada fujimorista, tomamos decisiones consensuadas en lo que respecta al partido político, pero quien tiene las coordinaciones con el Ejecutivo, con el Congreso y lo demás, no es la señora Keiko Fujimori, es el portavoz del partido. Y la señora Nadine debe de saber que ella, como presidenta de su partido, no es la que lleva y trae las relaciones con el Ejecutivo. Para eso están los congresistas, para eso tiene voceros, para eso tiene otra gente que es del legislativo. Son dos posiciones. O es que tú ves, por ejemplo, a Keiko conversando y entrando y metiendo todo el tiempo las conversaciones en el Ejecutivo. No lo sé, pero lo que yo quiero precisar es si realmente esto va a cambiar. Pero justamente, y ahora venimos porque hoy día el presidente del Consejo de Ministros ha dicho una frase genérica diciendo que no van a aceptar intromisiones. Primeramente que el presidente del Consejo de Ministros no solamente eso, sino que está aceptando que antes se han habido intromisiones, que de ahora en adelante ya no van a haber intromisiones. Entonces la lectura es, antes se han habido intromisiones. Entonces la oposición no estaba tan equivocada cuando hablaba de la intromisión de la primera dama. Uno. Segundo, el PPC puede votar como guste, o sea, democráticamente cambiaron su voto, sabe Dios por qué. Muchos no lo entendemos, pero yo creo que el comunicado de la PCM, porque además ellos han estado en la PCM, entonces no me sorprendería, y simplemente yo estoy acá, simplemente yo acá ya estoy en el espacio de la especulación, no vaya a ser de que ellos mismos le hayan dictado al presidente del Consejo de Ministros la carta para que ellos aceptaran, pero no solo eso, sino que yo creo que publicó una nota de prensa, esto es el comunicado del PPC. Lo que parece de alguna manera. Antes que lo leas, yo lo que quiero decir es que no vaya a ser que ellos han encontrado en esta nota de prensa que ellos mismos tal vez han ayudado a redactar el pretexto para poder cambiar su voto. El jefe de gabinete enfatiza que no permitirá ningún tipo de intromisión en el Poder Ejecutivo. Ana María, ¿esto es algo concreto? ¿No es acaso la misma persona que hasta 2 horas antes decía que no había ningún tipo de intromisión en el Poder Ejecutivo? Mira, por supuesto que es algo concreto. Si escuchábamos el discurso de Alberto Bengolea, que fue quien hizo el uso de la palabra en el Parlamento, justamente el tiempo que tuvieron las bancadas para ya definir su voto, él ha sido muy claro, nosotros saludamos ello. La franqueza con la cual ellos han manifestado, aquí no ha habido ninguna negociación, ni que se diga que qué les habrán dado, qué han ofrecido, y obviamente alimentar ese tipo de especulaciones que no ayudan a que las fuerzas también se sienten a dialogar, y eso es a lo que nosotros vamos a venir trabajando, y seguramente mucho más que antes, y tener una comunicación mucho más clara y directa para que las fuerzas políticas tengan claro el rol, obviamente, del Premier, y la voluntad de la cual él está asumiendo, está encabezando este Consejo de Ministros. Él ha sido muy claro, y creo que no es una nota de prensa por parte de la PCM abundante, reiterativa. Creo que es muy tajante, como dicen, marca la cancha, hace el deslinde, dice, rayamos la cancha en el Ejecutivo, van a haber una participación más activa de los ministros, y esto se va a ejercer de manera. Ahora, lo que dice Juan Carlos Seguren, por ejemplo, que obviamente esta fuerza política cree en la palabra de los funcionarios, y como Premier les ha dado la palabra, él ha tenido una conversación directa, sincera, y sobre todo una conversación tajante sobre cómo van a hacer las cosas. Por favor, Ana María y Cecilia, regresamos después de estos rápidos mensajes. Marzo, sin complicaciones. Para ahorrar dinero y tiempo para transportarte durante las horas punta, crea grupos de compañeros que vivan en ruta a tu casa o por tu barrio. Así economizan y van seguros. Sigue este consejo y relájate en marzo con RPP Noticias. La noticia es nuestro objetivo. Renato Cisneros. Estamos conectados con ustedes. Toda la información del Perú, el mundo, farándula, deporte y tecnología. Queremos escucharlo. Conexión RPP, de lunes a viernes a las 9 de la noche en RPP TV, señal de futuro.
RPP Televisión es una gran familia al servicio de un gran país. Entiende y analiza distintos puntos de vista. Busca nuevos caminos para llegar a la verdad. Y es parte de nuestra historia y lo seguirá siendo. Toda la experiencia solo en RPP TV. Señal de futuro. Dos distinguidas congresistas, Ana María Solórzano de Gana Perú y Cecilia Chacón de Fuerza Popular, tienen interpretaciones distintas de lo que ha ocurrido entre el viernes y hace unas horitas nomás el lunes. Estábamos aquí especulando sobre los motivos que ha tenido el PPC para, de alguna manera, cambiar de bando. Perdón, no estoy haciendo una ironía fácil, ¿eh? Quiero decir que esto es algo... ya, retiro lo dicho. Pero Chema, últimamente... Pero quiero repetir que la frase que ha sido clave ha sido el titular de la nota de prensa del primer ministro. Jefe de gabinete enfatiza que no permitirá ningún tipo de intromisión en el Poder Ejecutivo. Pero insisto en una cosa, el tema no era solamente la intromisión de la señora Nadine, que es un aspecto que a mí me parece secundario. Hay cosas, por ejemplo, como las que ha dicho Víctor Andrés Belaunde el día de la exposición del Premier. Sobre una serie de cosas, yo no sé si es cierto lo que dice Víctor Andrés Belaunde, sería una situación muy grave. Así es. De negocios que había estado haciendo la empresa del señor presidente del Consejo de Ministros con diferentes entidades del Estado, ganando licitaciones y cosas así. Eso, por supuesto, ha pasado desapercibido. Sí, escuchábamos hace ¿Cómo ven ustedes eso, Ana María? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, no es algo que puede pasar desapercibido, por supuesto que nos llama la atención, pero hay que escuchar también a la otra parte. Hace pocos minutos escuchaba al Premier manifestar que él tiene los documentos por el cual él puede demostrar, ¿no? Me repito lo que él dice, claro. Por el cual él pertenecía a esta empresa antes del 2010, del 2008 al 2010. Entonces, cuando asume él como ministro, él asume a partir del 2011, ¿no? A partir de julio, si es que nos metemos bien a las fechas. Esa es la manifestación del Premier, que tiene los documentos. Y en todo caso se tendrán que ver, y estoy segura que el Premier, ante tal denuncia presentada sobre todo por un parlamentario el cual no ha manifestado con su voto, justamente ese voto de confianza, es menester que inmediatamente y en la celeridad posible, porque... no lo ha dicho, y él tiene los documentos y estoy segura que va a proceder de esa manera. Yo quiero hacer algunos comentarios primero acerca de lo que estábamos conversando al inicio y luego de las acusaciones contra el señor Cornejo. En el caso del PPC ya nos tiene acostumbrados a estas confianzas, ¿no? Lo hizo con la señora Villarán, que luego les clavó el puñal, luego efectivamente con el señor Secada, que luego tuvieron que retroceder, algo que hasta el día de hoy no comprendemos qué fue lo que pasó, esa defensa cerrada que tuvieron, y al final tuvieron pues que dejarlo ir, que soltarlo, cuando lo debieron hacer desde un principio, y ahora la confianza que le dan al Premier Cornejo simplemente como un comunicado que más bien debió de decir algo el señor presidente, porque no nos olvidemos que hasta hace poco él ha llamado campaña asquerosa, etcétera, etcétera, todo lo que se refería a su esposa. Y hubiera sido bueno pues que el señor Ollantumala sea el que deslinde, porque aquí lo que nosotros queremos saber es que sea el señor Ollantumala el que le diga a su esposa, mira, si tú quieres opinar, sóplame un rato al oído y yo por último lo repito, ¿no? Pero de ninguna manera seas tú la protagonista cuando el presidente soy yo. Lamentablemente no le está haciendo nada bien al presidente de la República y obviamente tampoco a la estabilidad del país. El hecho de que el señor García Miró, presidente de la CONFIEP, diga que le parecen bien las cosas, no significa para nada, es una opinión, y que además es irónico, ¿no? Porque, mire usted, ahora gana Perú basándose en los informes de la CONFIEP para poder argumentar los temas positivos que supuestamente ellos están haciendo. Pero más allá de eso, también señalar que Ana María dice que han habido conversaciones con todas las fuerzas políticas. Con el fujimorismo no ha habido absolutamente ninguna conversación. Entonces eso demuestra una vez más que lo que quieren es ganar votos, no tender puentes, que son dos cosas totalmente diferentes. Hablando de opiniones, el señor Mario Vargas Llosa vuelve a opinar cada cierto tiempo que hay una situación crítica para el presidente Humala. El señor Vargas Llosa sale a defenderlo de manera muy clara, y esta vez ha dicho que todo esto es una manipulación del señor Alan García, celoso por los éxitos de la señora Nadine, y que él ha orquestado todo esto.
Bueno, el señor Vargas Llosa nos tiene acostumbrados, ¿no? Unos títeres en manos del señor Alan García. El señor Vargas Llosa nos tiene acostumbrados a sus comentarios siempre absurdos, en la mayoría de casos, de una persona que no vive aquí y que opina cuando se le ocurre opinar, ¿no? El señor Alan García tiene 4 votos en el Parlamento, ¿no? Y obviamente a los fujimoristas no nos maneja ni el señor Alan García ni ninguna de las otras fuerzas políticas. Entonces, que el señor Alan García tenga sus preocupaciones y demás es cuestión del APRA y del señor Alan García. Nosotros como Fuerza Popular no tenemos absolutamente nada que ver en eso. Igualmente los problemas de Toledo y la defensa que tenga que hacer Toledo en ese sentido. Otros dicen que nosotros buscamos el indulto. El indulto no se ha pedido, no hay un pedido de indulto, el indulto ya se negó, o sea que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en esos temas. Pero lamentablemente se sigue tratando de confundir a la población. E insisto, el fujimorismo, Fuerza Popular, es la primera fuerza política de oposición de este país. Actualmente Keiko Fujimori tiene el 40% de aprobación, de aceptación a nivel nacional. Y sin embargo, no han tenido siquiera la cortesía política de tratar de conversar con ella, escuchar sus razones, y eso no significa... Porque no los han necesitado. Justamente. Porque no los han necesitado, Cecilia, porque tienen... Justamente. Un fiel escudero que se llama Perú Posible, y nuevamente la pregunta es... Perú Posible está ahí porque tienen que blindar pues al señor Toledo. Bueno, no es así. Yo creo que no podemos nosotros tampoco... Y el otro lado tiene que blindar al señor Alan García. Mira, Chema, yo creo que no podemos desestimar las opiniones válidas, por supuesto, de un peruano que en su momento también tuvo aspiraciones a ser presidente de la República y que conoce, por supuesto, el panorama en Perú. No podemos desestimar. Al contrario, creo que debemos ser respetuosos, así como respetamos las declaraciones y las posturas de diferentes fuerzas, de diferentes líderes. Pero sí en el trabajo, por ejemplo, de la reelección conyugal que fue puesto, y eso hay que reconocerlo por el señor García desde comienzo, desde que se inició la mega comisión, porque antes tuvo un papel muy tranquilo, no declaraba en contra del gobierno, pero apenas inició la mega comisión, que por cierto hay que decirlo también, que no solamente es un trabajo ni encabezado por Gana Perú, sino es una comisión multipartidaria, y que incluso que miembros del fujimorismo están de acuerdo, con lo conversado con Tubino, que es el miembro de la comisión, de acuerdo con el informe de la mega comisión que en su momento se verá. Y seguramente también puedo garantizar que la aprobación y el sustento va a ser totalmente jurídico, no va a ser ni en venganza política como se ha especulado, ni con ninguna voluntad de dañar honras, pero sí valernos a las pruebas y sobre todo a ese informe que estoy segura, según sus integrantes, incluso los fujimoristas, como me decía Carlos Tubino, ha sido un trabajo respetando el procedimiento legal, ¿no? Yo quiero insistir, Chema, que tú muy bien dices, no necesitaban nuestros votos, pero definitivamente ellos dicen estar buscando puentes, y no conversar con Fuerza Popular, insisto, es un gesto antidemocrático, o por lo menos poco democrático. Nadie dice de que conversen para convencernos de cambiar un voto o no cambiar un voto. Se trata justamente, si es que efectivamente de lo que se trata es trabajar por la gobernabilidad, pues con mucha mayor razón tendrían que conversar con la mayor fuerza política de oposición del Parlamento. Son 36 congresistas que obviamente se manifiestan, y que nosotros, a diferencia de otros partidos políticos, no cambiamos por un comunicado nuestra votación. Sin embargo, esto demuestra que lo que buscan no es gobernabilidad, sino lo que buscan son votos. Y esto ha quedado demostrado claramente con estos temas, ¿no? Yo espero que haya realmente una mea culpa por parte del gobierno, por parte de los ministros, por parte de los mismos miembros del Parlamento, y que tenemos muchas cosas en las que todavía nos tenemos que poner de acuerdo. El Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, y obviamente la confianza, sobre todo en política, como y seguridad ciudadana, sino que lo diga la seguridad ciudadana. Mira, la seguridad ciudadana es uno de los temas, es uno de los temas, cuatro ejes. Con la famosa historia de la tarjeta. La tarjeta. La tarjeta. 4 ejes está libre. Es un símbolo de la seguridad 4 ejes importantes en los cuales el Premier ha basado su mensaje, y uno de ellos es, por supuesto, la seguridad ciudadana. Se viene incrementando
aprobado y se viene ejecutando ya a través del Ministerio del Interior un presupuesto bastante importante, significativo, que se está ejecutando casi en su más del 90%, pero no solamente involucra ello, Chema, sino involucra el trabajo de los gobiernos regionales, un trabajo en conjunto, un plan articulado. Pero sí, por supuesto que es una prioridad de la cual el Premier ha dejado bien clara en la exposición del día del Pleno. Yo espero que por lo menos puedan poner los bloqueadores de celulares en las cárceles. Porque eso sí, eso ya lo anunció. Eso ya lo anunció el ministro de Justicia, o sea, ¿no? Pero está anunciado ya se anunció, tiempo, ¿no? se está haciendo ya la compra y la implementación va a ser en los próximos meses. Está siendo anunciado hace mucho tiempo. Yo espero efectivamente de que ahora que el PPC de alguna manera se ha convertido en el garante de este gabinete, pueda decirle a todos los peruanos que efectivamente ellos tienen la seguridad y serán pues fieles guardianes hasta el próximo de que secuestro. se cumpla, Bueno. así es, de que se Saludamos cumpla la esta voluntad norma. dialogante y de consenso y estoy segura que vamos a trabajar así, con las demás fuerzas también. Tengo que terminar acá, de esta conversación da para mucho más, pero otro día tenemos que conversar sobre temas como seguridad ciudadana y otros. Encantada. Y ojo que está como hoy día los datos que tenemos de la economía del país son muy preocupantes, ¿no? Bueno, hay que escuchar al señor Reconfieva ahora que muy preocupante. A ver, Okay. bueno. A ver qué dice el señor Ana Reconfieva. María y Cecilia, gracias. Gracias. Ustedes muy amables. Muy buenas noches. Vámonos rápidamente a unos mensajes importantes. Venimos con Marina Mora, que tiene a su cargo el casting de las aspirantes a la corona del 76, ¿cómo se dice? Bueno, 76 Festival de la Vendimia. Hasta el 23 de marzo se celebra el Festival de la Vendimia en el tradicional distrito de Surco. En la Plaza de Armas de Surco hay un verdadero paraíso gastronómico. De esto hablaremos y más después de la pausa. Volvemos.